En completa seguridad, la obra de Dios en nuestra vida. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios justifica al impío. Esta puede ser una noticia que nos pueda parecer contradictoria, pero eso es parte de lo que Dios ha hecho a lo largo de toda la humanidad. Dios es capaz también de justificar a los que somos pecadores, a los que no nos portamos bien, a los que fallamos en cuanto a los proyectos de Dios. El amor de Dios ha sido tan grande que incluso ha sido capaz de perdonarnos a los que quizás nuestra propia sociedad no nos otorgaría el perdón. El problema más grande de la humanidad ha sido resuelto. Lo más profundo ha sido resuelto precisamente por la muerte de Jesucristo, y fue el problema de que Él mismo parecería injusto al pasar por alto los pecados que merecerían condenación, pero la realidad es que Dios, más allá de la justicia, también aplica la misericordia. Este texto, tomado de hace más de 3000 años, nos muestra cómo Dios ha actuado siempre de la misma manera. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado. Dios siempre se ha mostrado como un Dios dispuesto a perdonar. Pero el perdonar no significa pasar por alto simplemente las cosas. Aunque para los seres humanos, efectivamente Dios no es simplemente un juez que está dispuesto a castigarte o está simplemente buscando el espacio en el que te equivocas para emprender un castigo contra ti. Ese no es Dios. Dios siempre actúa con nosotros a través del amor y de la misericordia. En Romanos 3:23 nos muestra que el pecado, antes de convertirse en un pecado contra el ser humano, es inicialmente un pecado en contra de Dios, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Cuando nos olvidamos de Dios, entonces es muchísimo más fácil cometer cualquier otro pecado. Nos olvidamos de Dios y entonces podemos cometer pecados contra nosotros mismos, contra la gente que está a nuestro alrededor, contra la sociedad, contra la cultura que nos rodea, en fin. Finalmente nos olvidamos del primer amor, que es Dios, y podemos emprenderlo entonces contra cualquier cosa. Siempre pecar es darle más valor a algo del mundo que a Dios. Es minimizar su gloria, su amor, su misericordia. No tomarla en cuenta es también deshonrar su nombre. Para solucionar el problema del pecado, Jesús murió en una cruz. Él interpuso a su Hijo Jesucristo para que a través de la muerte, su justicia, la justicia de Dios pudiera ser manifestada. La muerte del Hijo de Dios es una declaración del valor que Dios le da a su gloria y del odio que le tiene al pecado y del amor que tiene por los pecadores. Estos tres elementos son esenciales cuando consideramos la muerte de Jesús. La justicia de Dios ha sido recuperada, la gloria de Dios queda intacta. Rechaza al pecado y sin embargo ama a los pecadores. Por eso es que el amor de Dios ha sido tan grande por nosotros que incluso Cristo muere para que nosotros tengamos vida. A todo eso es a lo que llamamos justificación. Y la justificación no es al que no más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, explica el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos. Dios pasó por alto los pecados cometidos hace mucho tiempo, nuestros pecados, pero también pasó por alto los pecados que nosotros, su pueblo, cometemos día a día, los que cometimos esta mañana e incluso los que en el futuro habremos de cometer. Sin embargo, la justificación no obra en función de lo que hacemos. Si leemos este texto,
simplemente dice, sino al que cree le es contada su fe como justicia. Entonces la justificación, el que Dios perdone nuestros pecados, no tiene que ver con lo que nosotros hacemos o somos capaces de retribuir, sino con la fe que nosotros depositamos en el Señor. Con la mirada de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y entonces en este texto, Romanos 3:26, podemos encontrar dos áreas que tienen que ver con la justificación. Una, demostrar la justicia de Dios, a fin de que Él sea el justo, pero también, en particular para nosotros, que los que creen en Dios, los que creen en Jesús, reciben la justificación. Ahora, habremos de considerar 4 áreas más que implican la justificación. Número 1. Ser justificados significa ser perdonados por todos nuestros pecados. En Romanos 4:5-8 dice que precisamente Dios ha pasado por alto todos nuestros pecados. Y ese es justo el centro de la justificación. En el versículo 7 y 8 destacan 3 elementos que son fundamentales. Nuestras iniquidades son perdonadas, el pecado es cubierto y el Señor nunca más te vuelve a culpar del pecado. Entonces la justificación tiene esto. Veamos algunas referencias bíblicas para esto. En Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Quiero que observes precisamente la expresión que está en el centro de este versículo, gratuitamente por su gracia, es decir, no nos cuesta, pero el medio que Dios utiliza es la redención que es en Cristo Jesús. Esa palabra redención significa liberarnos o soltarnos o abandonar alguna esclavitud a la que estuviésemos siendo sometidos, y Cristo efectivamente vino, en las palabras de Él, para que fuésemos verdaderamente libres. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito aquel que es colgado en un madero. Y Jesús fue a la cruz para que nosotros pudiésemos ser liberados de la ley, porque Él asumió entonces la maldición de la ley para que nosotros pudiésemos obtener libertad, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, por cuya herida, dice el apóstol Pedro, fuimos sanados. Por la sangre que Jesús vierte en la cruz es que nosotros recibimos el perdón. La justificación entonces nos llega porque Cristo llevó nuestro pecado, Él cargó nuestra maldición, Él llevó nuestra culpa y así nos liberó de la condenación. Somos liberados de su castigo, del castigo de Dios, porque Cristo cargó con el castigo que nos correspondería a cada uno de nosotros. Y no por la sangre de muchos cabríos, ni la de becerros, sino por su propia sangre. Pero algo más. No es un sacrificio que tiene que estarse renovando todos los días o cada vez que pecamos, dice el autor de la epístola a los Hebreos, una vez para siempre, habiendo obtenido, vea esa frase, eterna redención, de una vez y para siempre. Por eso es que los pecados todos nos han sido perdonados, los presentes, los pasados y los futuros. Eso significa eterno perdón, eterna redención. Número 2. Ser justificado significa ser reconocido justo. La justicia de Dios nos es imputada, es decir, nos es aplicada, o sea, que nos es contada como si fuese nuestra. Dios no solo hace a un lado nuestro pecado, sino que también nos considera justos y nos pone en una buena relación con Él. Dice la epístola a los Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es decir, cuando Dios nos ha perdonado, nos ha justificado, entonces tenemos paz y comunión y podemos experimentar de las bendiciones de Él, porque a partir de entonces Él nos considera como si fuésemos justos. Él nos da entonces de su propia justicia, es decir, la justicia de Cristo Jesús la aplica Él a nuestra vida.
Y esto solo ocurre por la fe. Ningún ser humano podría ser justificado jamás por la cantidad de obras que pudiera hacer o por el cumplimiento exacto de la ley. La justicia de Dios viene por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios es entonces considerada nuestra por medio de la fe. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Creer entonces que Dios es capaz de perdonarnos y recibir entonces la justicia de Dios sobre nuestra vida, aunque esa justicia de Dios siempre para nosotros habrá de ser buenas noticias. Cuando Jesús muere para demostrar la justicia de Dios, Él hace disponible esta justicia como un regalo para los pecadores. La justicia de Dios no es una condenación, sino un verdadero regalo de vida para todo aquel que en Él cree. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros, vea esa frase de lo que Dios ha hecho, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. De esa forma, la muerte sacrificial de Jesús se convierte en vida y bendición para nosotros. Ser justificados significa también ser amado por Dios y tratado con su gracia. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, dice la Escritura, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sí. Es una increíble noticia. A pesar de ser pecadores, a pesar de portarnos mal, a pesar de ser faltos de fe, Dios en Cristo Jesús murió por nosotros para darnos vida a cada uno de los que creemos en Él. Cristo murió para que pudiésemos ser tratados con gracia y amados por el Señor. Esto es gratis, pero tuvo costos altísimos. El perdón de los pecados y la justicia de Dios son regalos gratuitos. No tenemos que pagar por ellos. Eso significa que no nos cuesta nada, pero le costaron toda su vida a Cristo Jesús. Él dio la vida por nosotros. Sin embargo, son gratuitos para ser recibidos, apropiados por cada uno de nosotros a través de la fe. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo, para los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia de Dios. Entonces, cada uno de nosotros puede recibir todas estas bendiciones precisamente si cree que Dios es el Señor, el Salvador, y cree que Dios es capaz de perdonarle todos los pecados. El ser justificado significa estar asegurados por Dios para siempre. La obra de Dios no solamente por un momento. A veces pensamos que es así casi como el momento para sacarnos de nuestros apuros. Sin embargo, la obra de Dios es de ahí y a la eternidad. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, también glorificó. Dios se va a encargar del proceso completo de cada uno de los que han creído en Él. Entonces estamos asegurados eternamente. Si eres justificado, también habrás de ser glorificado, porque Dios inicia el proceso y Él va a encargarse de cumplirlo completo. Él no va a dejar las cosas a medias. Está asegurado porque la consecuencia de la muerte del Hijo de Dios, Cristo Jesús, es objetiva, real, definitiva e invencible para el pueblo creyente de Dios. Al que no escatimó ni a su propio Hijo, piensa en esto. Si Dios no escatimó ni a su Hijo y estuvo dispuesto a que Cristo muriera por nosotros, considera lo que sigue después. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios lo hará completamente. Si hoy te hayas justificado, entonces ya estás fuera de toda acusación o condenación.
Ya no hay nada más, porque si Dios mismo no nos inculpa del pecado, entonces no hay nada que te pueda reclamar acerca de los pecados que has cometido antes. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Dios acaso? ¿Satanás? Aun cuando Él es el acusador, una vez que Dios te ha perdonado, no hay nadie más que te pueda recriminar de ello. Quizás alguien te lo haga notar, sin embargo, debes de saber que ya Dios te ha perdonado. ¿Quién acusará a los escogidos? Si es Dios el que ya nos ha justificado. Ahora, si hemos sido justificados, nadie puede entonces quitarnos la gloria que ya Dios nos ha dado. Así es que ahora no nos resta otra cosa más que vivir para la gloria de Dios. Que el Señor nos bendiga.